En las sombrías murallas de París se gestó un episodio épico, el asedio vikingo del siglo IX. ¿Qué secretos y desafíos encerraban estas antiguas fortificaciones? Descubre cómo el coraje del obispo Gosling cambió el curso de la historia. Quédate hasta el final para desentrañar este misterio. Suscríbete, comenta y comparte para más revelaciones históricas. Entre las murallas de París, crónicas del asedio vikingo. En las sombrías y ancestrales murallas de París, un relato épico se entreje con los hilos del tiempo, transportándonos a un momento de intriga y desafíos inimaginables. El siglo IX, testigo de los tumultuosos vaivenes de la historia, nos trae el asedio vikingo que estremeció los cimientos de la Ciudad de la Luz. Bajo el estandarte de Ragnar Lodbrok, las huestes nórdicas envolvieron París en un abrazo de acero, sometiéndola a un asedio prolongado y desgarrador. El hambre y la desesperación acechaban en cada rincón, amenazando con extinguir la llama de la esperanza. Sin embargo, en medio de la oscuridad, emergió una figura luminosa, el obispo Gosling, cuyo coraje y liderazgo inspiraron a los parisinos a resistir, a aferrarse a la esperanza con uñas y dientes, incluso cuando las sombras parecían devorarlos por completo. Pero el asedio de París es más que una mera lucha por la supervivencia, es un testamento al ingenio humano frente a la adversidad más insidiosa. Ante la inminente amenaza, el rey Carlos el Calvo se vio forzado a tomar medidas desesperadas, ofreciendo un rescate exorbitante para poner fin al asedio. La sorprendente decisión de Ragnar Lodbrok de aceptar el pago y retirarse dejó a la ciudad exhausta, pero no derrotada, resaltando la tenacidad y la determinación indomable de sus habitantes, que se niegan a doblegarse ante las fuerzas del destino. Así, entre las piedras milenarias y los ecos de batallas ancestrales, el asedio de París perdura como un recordatorio eterno de la fortaleza del espíritu humano, forjado en el crisol de la adversidad y templado por la voluntad indomable de resistir, incluso cuando el horizonte parece más oscuro que la noche más profunda. Enigma medieval, el misterio de la doncella. En los enigmáticos senderos de la Edad Media, entre las brumas del tiempo, se vislumbra la figura enigmática de Juana de Arco. Su presencia, envuelta en un aura de misterio, despierta interrogantes que se pierden en los recovecos del pasado. En el tumulto de la Guerra de los 100 años, Juana emerge como un espectro de valentía y determinación, cuyos pasos resuenan con un eco ancestral. Su papel en el conflicto, marcado por su liderazgo militar y su fe inquebrantable, se convierte en un enigma que desafía la comprensión humana. ¿Qué fuerzas ocultas guiaron a esta humilde campesina a las alturas del poder y la gloria? ¿Qué secretos se esconden detrás de su inquebrantable convicción en una causa superior? Las sombras de la historia envuelven su figura, arrojando dudas sobre su verdadero propósito y destino. Y en el oscuro desenlace de su vida, su martirio en la hoguera se convierte en un enigma aún más profundo. ¿Fue víctima de una traición oscura y siniestra? ¿O acaso su destino estaba sellado por fuerzas más allá de nuestra comprensión? Su sacrificio se convierte en un enigma que resuena a través de los siglos, desafiando nuestra percepción de la realidad y sumergiéndonos en un mar de incertidumbre. Juana de Arco, la doncella de la espada, se convierte así en un enigma sin resolver, cuyo misterio perdura más allá de los confines del tiempo. En sus pasos se entreteje la intriga y el susurro de lo desconocido, recordándonos que, en los pliegues de la historia, yace la verdad más profunda, aguardando ser revelada. El abismo de la desesperación, la trágica historia de la peste negra. En las sombrías profundidades de la historia, se alza un espectro de muerte y desolación que estremece los cimientos de la humanidad, la peste negra. En una época donde la medicina y el conocimiento estaban en pañales y enfrentarse a una enfermedad tan mortífera era como adentrarse en un abismo de incertidumbre y terror. Millones de vidas se perdieron en la implacable marea de la enfermedad, mientras que ciudades y pueblos enteros se sumergían en un océano de desesperación. Los cuerpos se apilaban en fosas comunes, testigos mudos de la devastación que había caído sobre la humanidad. Pero la peste negra no solo cobró vidas, también dejó una marca indeleble en la estructura misma de la sociedad europea. La escasez de mano de obra resultante desencadenó una serie de transformaciones radicales, marcando el declive de la servidumbre y abriendo las puertas a una mayor movilidad social. Sin embargo, el impacto de la peste negra trascendió lo puramente económico y social. La incapacidad de la Iglesia para ofrecer una explicación o una cura para la enfermedad sembró la semilla del escepticismo y la desconfianza hacia la institución religiosa, socavando su autoridad y provocando un quiebre en la fe de muchos. Pero entre las sombras de la desolación, también se vislumbran destellos de esperanza y renovación. La tragedia de la peste negra impulsó una mayor conciencia sobre la importancia de la salud pública
y la necesidad de cooperación en tiempos de crisis. Marcó el comienzo de una nueva era, donde la humanidad aprendió valiosas lecciones sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de solidaridad frente a las fuerzas implacables de la enfermedad y la muerte. Intrigas teológicas, los matices del gran cisma. En el confín de la historia se yergue un abismo que separa la cristiandad en dos mundos divergentes. El gran cisma, este evento que trasciende lo religioso para abrazar lo cultural y político, ha dejado una huella indeleble que perdura hasta nuestros días. Las diferencias lingüísticas, culturales y teológicas entre Oriente y Occidente tejieron un tapiz de desavenencias que culminaron en una separación definitiva, una brecha profunda que separó a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa Oriental, dividiendo a la cristiandad en dos facciones irreconciliables. El Gran Cisma revela las intrincadas conexiones entre religión, cultura y política en la Edad Media. También nos sumerge en un mundo donde los debates teológicos y los movimientos religiosos moldearon el destino de las comunidades confesionales. Además, pone de relieve el papel fundamental que desempeñó la religión en la construcción de la identidad y el rumbo de las naciones durante este convulso periodo. En los recovecos de la historia, el eco del Gran Cisma resuena como un recordatorio de las complejas interacciones entre fe y poder y de cómo estas fuerzas forjaron el destino de civilizaciones enteras. El camino a Jerusalén, travesía y triunfo de la Primera Cruzada. En los anales de la historia, se erigen las cruzadas como monumentos de una era de fervor y conflicto que trasciende las fronteras del tiempo. Instigadas por la Iglesia Católica Romana y enarbolando la bandera de la fe, estas guerras santas se convirtieron en epopeyas de proporciones titánicas que dejaron una marca indeleble en la Europa medieval. La Primera Cruzada, lanzada en 1095 por el Papa Urbano II, se alza como un llamado apasionado que encendió los corazones de miles de soldados cristianos, empujándolos hacia las ardientes arenas de Tierra Santa, motivados por una mezcla de fervor religioso, promesas de indulgencia y ansias de riquezas. Estos cruzados se enfrentaron a desafíos monumentales en su arduo viaje. Imagina emprender un peregrinaje marcado por peligros y desafíos, donde cada paso está impregnado de incertidumbre y cada amanecer trae consigo la amenaza de muerte. Los cruzados tuvieron que atravesar terrenos inhóspitos, librar batallas contra enemigos implacables y enfrentarse a conflictos internos que amenazaban con socavar su causa sagrada. A pesar de los innumerables obstáculos, la Primera Cruzada logró alcanzar su destino y capturar Jerusalén en 1099, marcando una victoria impactante que reverberaría a través de los siglos. Sin embargo, esta conquista no estuvo exenta de controversia y tragedia. La masacre de numerosos habitantes musulmanes y judíos a manos de los cruzados al entrar en Jerusalén fue un sombrío recordatorio de la brutal realidad de la época. A lo largo de los 2 siglos siguientes, varias cruzadas más se lanzaron al escenario mundial, protagonizadas por figuras notables como Ricardo Corazón de León y Saladino, cada una añadiendo su propio capítulo al tumultuoso y sangriento relato de las Guerras Santas. En la amalgama de relatos épicos que nos sumergen en las profundidades de la historia, encontramos la esencia misma de la humanidad forjada en el crisol de la adversidad. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y descubre más historias fascinantes. Suscríbete, activa la campanita, comparte y déjanos saber cuál es tu historia favorita.